convocantes están conformadas por el Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Estudios Sociológicos de México, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, INCIDE, de México, Public Safety Research Center de Colombia, la Red Nacional de Investigadores del Sistema de Justicia Penal de México, el Grupo Colegiado de Criminalidad, Victimidad y Sistemas de Justicia también de México, y por último, PAPIT, que es la implementación de la reforma penal en la Ciudad de México y la construcción de representaciones colectivas sobre seguridad, justicia y prisión, también de México. Este primer conversatorio, como vieron en el título, está dedicado al actuar en clave de servicio, un desafío de los cuerpos de policía en América Latina. Les anuncio los temas que vienen para que se entusiasmen y sigan participando. El 15 de octubre tenemos un conversatorio dedicado a cómo regulan los cuerpos de policía el comportamiento de la ciudadanía en situaciones de emergencia. El 29 de octubre, cómo evaluar la operación policial, patrullaje, vigilancia e intervención policial. Y luego, el 5 de noviembre, un conversatorio dedicado a los estándares profesionales de la policía. Y por último, el 19 de noviembre, cuerpos de policía, ángeles o demonios ante la protesta social. Para el día de hoy, como les decía, el conversatorio está centrado en el tema de actuar en clave de servicio, cómo esto es un desafío para los cuerpos de policía en América Latina. La generación de valor público en la relación entre policías y los ciudadanos resulta una misión casi imposible en los países de la región porque la mayoría de los cuerpos de policía actúan en clave de fuerza pública, concentrando su accionar en la defensa de las instituciones y desconocen cómo actuar en clave de servicio público ante las necesidades de los ciudadanos que plantean respecto de, por ejemplo, la regulación del comportamiento social, la prevención y control del delito. Para el día de hoy tenemos 4 panelistas de lujo. Hugo Fruling, de Chile, doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Harvard y magíster en Derecho también de la misma universidad, y licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile. Tiene un amplio currículum, fue director del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de Chile y ahora director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. En segundo lugar tendremos de presentadora a Verónica dos Anjos de Brasil. Ella es doctora en Ciencias Sociales. Entre el 2015 y 2017 fue coordinadora regional de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos y actualmente es investigadora autónoma. En tercer lugar tenemos a Jofre Luis Cortés Vargas de Colombia. Él es miembro en retiro de la Policía Nacional de Colombia y tiene estudios de pregrado en Relaciones Internacionales y en Ciencia Política. Además está especializado en Gestión Territorial de la Seguridad Ciudadana y Técnico Policial en Servicio de Policía. Por último, pero no menos importante, entre nuestros ponentes tenemos a Manelich Castilla Cravioto de México. Él es maestro en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídico-Penal, académico y analista en temas de seguridad. Y muy importante mencionar, fue comisionado general de la Policía Federal de México entre el 2017 y 2018. Así que como ven, tenemos un panel que combina la experiencia, la práctica operativa y también la visión académica. El desarrollo de este panel va a estructurarse en torno a primero presentaciones breves de cada uno de los ponentes en el orden en el que los mencioné. Voy a hacer una pregunta, van a ir respondiendo cada uno en tiempos breves, después tenemos una segunda pregunta y luego tienen de nuevo tiempos breves de 2 minutos cada uno para responder, y después tendremos intervenciones individuales un poco más extensas de alrededor de 7 minutos, y a toda nuestra audiencia les comunico que vamos a cerrar con preguntas de todos ustedes que vamos a estar recopilando. Tenemos una audiencia muy amplia. Seguro van a haber muchas preguntas, así que vamos a tratar de recopilar el máximo de ellas que podamos. Vamos a comenzar entonces con la primera pregunta, que está dedicada a cómo se entiende la clave en servicio policial o qué tipo de funciones policiales y de tipo de servicios policiales hay en sus países. Tiene la palabra entonces en primer lugar el doctor Hugo Fruling.
Muchas gracias. Nuestra Constitución define a las policías como fuerzas de orden y seguridad y le entrega funciones de hacer efectivo el derecho y de preservar el orden y la seguridad pública. Esa definición es propia de la dictadura militar que da, digamos, que genera esta Constitución. Más abajo en la escala normativa, sin embargo, en el reglamento propio de Carabineros de Chile, que es la policía más numerosa, hay dos roles que son importantes para la pregunta que nos formula Lisa. El primero es el rol de comodidad pública de Carabineros. Esto es que Carabineros entrega o puede entregar información al público con fines prácticos y útiles. En segundo lugar, el rol de solidaridad social que se expresa en términos generales en situaciones de crisis, de catástrofe y de emergencia. A partir de estos roles definidos, Carabineros realiza una serie de actividades que si bien no las llama servicios, podrían de alguna manera homologarse a ese concepto. Por ejemplo, el patrullaje preventivo, por ejemplo, la labor de las oficinas de integración comunitaria en cada una de las comisarías que entra en contacto con las asociaciones vecinales y con colegios y otro tipo de comunidades. Y por último, como un ejemplo más reciente, la entrega de permisos online para circular en municipios que tienen la circulación restringida por la pandemia. Como vamos a ver en la segunda pregunta, o la respuesta a la segunda pregunta, hay en Carabineros una superposición, digamos, de concepciones, programas, proyectos, y eso se expresa en esta diferencia entre lo que se da en la cotidianidad y las definiciones constitucionales a las que me referí. Muchas gracias, Hugo. Verónica, ahora es tu turno. Verónica está silenciada, tienes que activar tu micrófono. Perdón, ahora sí. Buenas noches a todos y todas. Voy a compartir mi pantalla. Aquí. Listo. Bueno, me toca hablar de las policías en Brasil. Son policías en Brasil, de hecho. Y para contestar a la primera pregunta, yo voy a hablar de la perspectiva constitucional de Brasil, de la Constitución de 88, que en su artículo 144 dice que seguridad pública es deber del Estado. Espera, que isso aqui está. Aqui. Não, es que tengo que mover. Derecho y responsabilidad de todos. Frente a esta afirmación, a esta definición, deber del Estado, en esta expresión se reconoce la naturaleza de servicio de la policía, en la misma Constitución. Por derecho y responsabilidad de todos se reconoce la participación ciudadana como fundamental, como necesaria y fundamental. En otras leyes se determina que el poder de policía, que es un poder potencial de policía, está designado a los jefes del poder ejecutivo, es decir, al presidente de la República y a los gobernadores de los estados miembros. Y, pues, por supuesto, el presidente delega su poder a las policías federales. Tenemos dos policías federales, una policía que se llama Policía Federal y otra que es Policía Federal de Tráfico. Y los gobernadores delegan sus poderes a las policías militares y las policías civiles. Solo un ratico. Las prioridades, por supuesto, y el modus operandi de las policías son definidos por los jefes del Ejecutivo.
Muchas gracias, Verónica, por ajustarte al tiempo sobre todo. Ahora tiene Jofre la palabra, por favor. Muy buenas tardes. En Colombia, el servicio de policía es un servicio público esencial. Esto significa que es ininterrumpido, a cargo del Estado, regulado por la Ley 62 de 1993, prestado de manera directa y exclusiva por la Policía Nacional de Colombia. Sus componentes principales son vigilancia policial, investigación criminal, inteligencia policial, y sus objetivos son fundamentalmente la protección de la propiedad privada, la regulación del comportamiento social y de manera, digamos, paliativa la asistencia social para favorecer a ciertos grupos sociales. Es un mediador entre el gobierno y algunos grupos sociales en determinados momentos. También participa, al igual que Chile, la Policía Nacional en el Sistema Nacional de Emergencias. Fundamentalmente, este servicio público tiene una condición, su carácter esencial hace que las actividades lo conforme, sea concreto la protección de bienes o la satisfacción de intereses y el respeto, la vigencia y ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales. Este servicio público, además, tiene otra característica particular, y es que se presta, es dirigido por el presidente de la República y del componente político, dirigido operativamente por el director general de la policía, lo desconcentran los comandantes de estación y se presta a nivel desconcentrado. Esas son las características del servicio de policía en Colombia como servicio público esencial. Muchas gracias, Jofre, por tu precisión en el tiempo. Ahora, entonces, por último, para contestar esta primera pregunta, le damos la palabra a Manelich. Adelante. Manelich, tu micrófono, debes encender tu micrófono. Gracias. Saludar a todos nuevamente. Mencionar en breve, nuestro país, México, pasa por un momento de recomposición de su esquema policial, pero acudiendo a lo que marca el texto constitucional, tendríamos que señalar que está considerada una función en donde los tres órdenes de gobierno están obligados a coordinarse entre sí para velar, obviamente, por la salvaguarda de la vida, las libertades, la integridad, el patrimonio y contribuir al orden público y la paz. Pasamos por una reforma constitucional en el año 2008 que además dotó a las policías en su conjunto de facultades de investigación. ¿Y cuál es la característica fundamental? Bueno, que somos de los pocos países en la región que actualmente tienen cerca de 1,800 policías para coordinarse en esas dos funciones primordiales. Entonces, como servicio público fundamental, en el texto constitucional están contempladas estas misiones de preservación del orden, la paz, la investigación de delitos de manera general. Ya más adelante hablaremos del dato específico que se nos ha solicitado para la charla. Gracias. Muchas gracias, Manelich, sobre todo por hacer tu presentación en el menor tiempo de lo que estimábamos. Eso nos deja quizás más tiempo para las presentaciones que vienen. Ahora la segunda intervención que les voy a pedir está enmarcada dentro del título general de esta serie de conversatorios, ¿no?, que tiene que ver con modelos de policía. Entonces quisiera que nos fueran contando cada uno de ustedes qué modelo de policía es el que impera en cada uno de sus países, ¿no? A veces se pone más de moda un modelo de tipo policía comunitaria, de pronto también el Comstat influyó muy fuertemente en los 90 y al inicio de los 2000, entonces quisiera que nos contaran un poco qué modelo de policía es el que está imperando, o si es más de uno, y si esto ha implicado algún cambio estructural, o más bien solo cambios cosméticos en sus países. El doctor Fruling tiene la palabra. Muchas gracias. El modelo tradicional de Carabineros es el de una policía militar centralizada, bastante autónoma respecto del poder político, donde existen en el fondo dos estamentos, los oficiales que estudian durante 4 años y los carabineros que estudian
algo menos de un año. El hecho de que la entrada sea distinta implica un tope para los carabineros y eso naturalmente que impregna las regulaciones, las prácticas, etc. Sin embargo, desde el año 90 a esta estructura fundamental que impregna además la cultura de la organización, se van agregando como capas superpuestas algunos proyectos o programas que le van dando cambios y matices a lo que se acaba de decir. El primero es el que podríamos llamar el modelo gerencial. Esto es el uso bastante intensivo de información para tanto la prevención del delito, la persecución del delito, como para determinar la distribución del personal en el territorio. Es lo que llamaríamos un modelo impregnado de economía, digamos, de la economía de la distribución de los recursos. En segundo lugar, hay también un modelo más reciente que podríamos llamarlo COMSTAT, que en Chile se llama STOP, un sistema policial operativo que implica que se entrega información en línea respecto de los delitos y condiciones de cada uno de las comisarías y se realizan reuniones en las que se intenta lograr una mayor eficacia. En tercer lugar está el proyecto comunitario, que es un proyecto que solo recientemente se ha expandido a todo el país y que consiste en la creación de oficinas de relación comunitaria con vecinos que se especializan en mediación comunitaria, en patrullaje focalizado, etc. Muchas gracias, Hugo. Verónica, tienes la palabra. ¿Tu micrófono, Verónica? Siempre se me olvida. Bueno, entonces siguiendo. Bueno, después de hablar de las policías, me toca hablar de las atribuciones de las policías en Brasil. Bueno, en el ámbito federal tenemos, como ya he hablado, la Policía Federal que cuida de las infracciones penales de ámbito interestadual y nacional. O sea, es decir, narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas y otros. Y también en el ámbito, en nivel federal, nacional, tenemos la Policía Federal de Tráfico que maneja el patrullaje de las carreteras estatales, federales y, por supuesto, las infracciones penales en las mismas. Pues después, en el nivel estadual, tenemos la Policía Militar, que es una policía ostensiva, y que está para la protección de los derechos ciudadanos y el orden público. Y esta también está en contacto permanente con la ciudadanía en los espacios públicos y, por supuesto, es la porción más visible y tangible del Estado. La Policía Civil es una policía investigativa que apoya el Poder Judiciario y su atendimiento ocurre en las comisarías de policía en los barrios. Y por fin tenemos dos niveles de policía y en el nivel federal tenemos 2 policías, en el nivel estadual 54 policías porque son 26 unidades federativas y un distrito federal. Entonces tenemos en Brasil 56 unidades policías y por eso es un gran rato hablar en una perspectiva tan larga del trabajo de policía, de las funciones de policía en Brasil. Eso me llevaría como un día. Bueno, gracias. Gracias, Verónica. Seguramente en la presentación que viene vas a tener oportunidad de detallarnos un poquito más quizás en algunas de estos cuerpos especialmente. Jofre, entonces tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Sí, aquí habría... yo empezaría respondiendo que el modelo que
prevalece en Colombia es un modelo burocrático tradicional, pero tiene matices de los otros modelos de gestión policial. Es decir, no es solamente burocrático tradicional, sino que cuando uno mira la tipología de los modelos se da cuenta que también tiene características del modelo profesional que describió en su momento August Vollmer, pero también tiene elementos y se han introducido iniciativas del modelo de vigilancia comunitaria en la historia de la Policía Nacional de Colombia, pero también tiene elementos de la policía orientada a problemas POP, pero son partes, y a veces pareciera que no necesariamente ha sido algo intencional, sino que ha sido como respuesta eventualmente a ciertas crisis o por iniciativa de oficiales que se referencian a nivel internacional y que logran traer esas buenas prácticas para introducirlas en la operación de la Policía Nacional de Colombia y particularmente en la vigilancia policial. Pero también puede responder a que tenga varios elementos y que el modelo burocrático tradicional de mando y control prevalezca, porque la Policía Nacional de Colombia cumple una función importante en el mantenimiento del orden público, en la preservación del orden interior, al enfrentar grupos armados ilegales, entonces, de características similares a ejércitos privados y demás. Entonces, eso hace que se recurra a ciertas prácticas que tendríamos que mirar si es uno u otro modelo o que es un modelo mixto, único, también pudiera ser, que se ha ido adaptando a las realidades que le impone y a las condiciones que le impone el comportamiento de la sociedad, pero que también responde a las exigencias de la política por parte de los gobiernos, de los diferentes gobiernos. Entonces, más o menos, yo tengo la idea de que cuando está un gobierno en el poder, él introduce unos cambios y el siguiente gobierno también introduce unos cambios y estos cambios van haciendo que se vayan quedando como en la conducta del cuerpo de policía esas características de diferentes modelos de gestión policial. Muchas gracias, Jofre. Yo creo que eso se acerca bastante a la experiencia de otros países, ¿no? Un híbrido inspirado en distintos tipos de modelos. Manelich, ahora tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, decía que nuestro país atraviesa por un momento de reconfiguración de sus servicios de policía, tratando de definir cuál prevalece hoy a partir de la llegada del nuevo gobierno, que aparte en México, como todos saben, no solo fue un cambio de gobierno, fue un cambio de régimen. Hay una transformación de fondo en la visión del Estado. Eso ha hecho que el modelo de policía que se está implementando tiene todos los tintes de un modelo de carácter gubernativo en lo federal, un modelo policial que obedece a la coyuntura y a la plataforma que llevó al poder, al actual régimen, que triplicó en número sus elementos operativos, dándole un matiz militar. Es decir, hoy la función federalizada de la policía se compone en un 90% por elementos de las Fuerzas Armadas que fueron dados de alta como parte de un cuerpo que la ley dice que es civil, es decir, hay una cabeza de sector, un secretario que tiene un origen civil, pero operativamente está operada por mandos militares. En la federación tiene también una policía de investigación dependiente de la Fiscalía General de la República, muy similar a lo que sucede en Chile con Carabineros y la Policía Judicial, Policía de Investigación, que es un número muy reducido de elementos para esta función a nivel federal. Y distribuye la policía sus competencias en lo estatal y lo municipal, llegando a este número de más de 1,800 policías para sacar adelante la función. Pero en términos federales, modelo gubernativo, reconfigurado, parcialmente civil y mayoritariamente militarizado. Gracias. Muchas gracias, Manelich, por las precisiones. Como señalé anteriormente, hay aquí una variedad de modelos, pero también hay hartos elementos en común, ¿no? Una fuerte influencia de modelos burocráticos, administrativos y del enfoque de una gestión moderna que ha influido mucho las policías y con modelos más bien híbridos. Para profundizar ahora en
en lo que quieran señalar respecto de sus países en el marco de lo que hemos denominado para este conversatorio el trabajo policial como entendido como en clave de servicio. Entonces ahora van a tener 7 minutos cada uno para hacer sus exposiciones individuales con mayor profundidad. Así que, doctor Fruin tiene la palabra. Tengo que abrir la presentación. Bueno, en esta presentación yo parto del concepto de confianza y trato de buscar muy brevemente cuáles son los orígenes intelectuales del concepto de servicio policial, que es un concepto relativamente moderno. La confianza es, por cierto, un capital de la policía. Si la policía no cuenta con la confianza del público, no cuenta con colaboración del público y se ve obligada a utilizar la fuerza en medidas cada vez mayores para hacerse obedecer. Ahora, en respuesta a esta situación y como un instrumento para ganar confianza, durante los años 80 y 90, las policías del mundo desarrolladas y en alguna medida las nuestras se fueron inspirando en las reformas al Estado que inspiró o recomendó el movimiento de la llamada nueva gerencia pública de mucho peso en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Básicamente los principios de este movimiento intelectual son darle una importancia mucho mayor al sector privado por sobre el público, un compromiso fuerte con la competencia entre sectores y actores para ganar eficiencia, el hecho de que se distinguiera entre el diseño de políticas y programas y la entrega del servicio propiamente tal, que pertenecía al nivel local, el uso de indicadores para medir desempeño, resultados y en alguna medida también impacto, y el tratamiento de los ciudadanos beneficiarios como que fueran clientes. En consecuencia, este modelo implica una reforma profunda del modelo burocrático, autoritario, centralizado, policial, que responde al cumplimiento de reglas, pero no necesariamente a resultados o impactos. Esto se da en una sociedad crecientemente medial, donde no solo los policías llevan cámaras, sino que además los ciudadanos cuentan con cámaras para atrapar situaciones de falta de probidad o de falta de eficiencia de la policía. Y entonces el modelo en cuestión lleva a un marketing interno y externo cada vez más desarrollado, por lo menos en los países capitalistas centrales. El marketing interno básicamente para orientar a los policías a servir a sus clientes. Ahora, hay diferencias entre lo que hace la policía y lo que hace una empresa, y hay diferencias centrales entre la posición en la que se encuentra un ciudadano y la de quien compra un servicio a una empresa privada o un producto. Y en consecuencia, eso lleva a una serie de dificultades, ambigüedades en la medición de lo que es el servicio policial, entendiendo que el servicio policial es algo distinto, es quizá un resultado medio con respecto a lo que es el resultado final de la acción policial. A diferencia de lo que ocurre en el mercado, los consumidores no solo son un porcentaje inferior del conjunto de la ciudadanía, que son los que entran en contacto con la policía, pero además existe una gran masa de ciudadanos que no han comprado el servicio policial o que no han entrado en contacto con la policía, pero a quienes les importa cómo es que la policía
atiende a aquellos con los que he estado en contacto. En segundo lugar, el concepto de consumidor es ambiguo porque consumidores o personas tratadas por la policía son tanto quien requiere de la protección de la policía como quien es imputado por la comisión de un delito. En consecuencia, se puede partir por señalar que siempre va a haber un porcentaje de los ciudadanos que no van a apreciar la calidad del servicio policial porque termina con ellos sancionados. En tercer lugar, los intereses de los consumidores a quienes atiende la policía son muchas veces opuestos y la policía debe proteger sus derechos al mismo tiempo. Si yo voy a comprar un auto, está claro lo que deseo. Quiero buena atención y compran el auto, quieren exactamente lo mismo. Acá no es lo mismo lo que quieren quienes se manifiestan y quienes viven en los sectores aledaños a las manifestaciones públicas, que esperan que éstas no duren hasta altas horas de la noche, ni se sucedan en el tiempo todos los días. Eso ha llevado a buscar dimensiones que permitan evaluar el servicio que entrega la policía, pero esas evaluaciones, que son por cierto útiles, no logran capturar las ambigüedades a las que me refería recién. Y acá un ejemplo simplemente de un trabajo de evaluación de los servicios policiales en Escocia. Por ejemplo, utiliza la dimensión apariencia física, instalaciones, personal, comunicaciones que entrega la policía, capacidad de la institución para entregar un servicio confiable de manera permanente, la respuesta oportuna y rápida a los requerimientos de las y los consumidores, cortesía y empatía proyectada por los funcionarios en su tarea diaria. Volviendo a Tyler, a quien nosotros mencionamos al comienzo y que está en nuestra primera diapositiva, entendemos que la confianza, en parte muy importante, se desarrolla en la calle, en el servicio diario y el contacto que el ciudadano tiene con la policía. Bueno, lo que yo decía es que este esfuerzo por asimilar la ciudadanía al cliente tiene por un lado el aspecto positivo, que es obligar a la policía a actuar con orientación hacia quienes van a recibir el servicio policial, pero tiene también la ambigüedad que es propia de la labor policial. Esto es que la policía responde ante muchos clientes, desde luego ante el público, desde luego ante quienes protestan, pero además ante quienes no quieren las protestas, ante el gobierno, ante los gobiernos subnacionales, ante los jueces, ante el Ministerio Público, etc. En consecuencia, asimilar con simplicidad que el ciudadano pasa a ser un cliente muchas veces lleva a una confusión muy grande respecto de qué puede hacer la policía y qué no puede hacer la policía. Por eso es que en una serie de países se ha optado por buscar categorías que permitan medir la calidad del servicio policial, hablando de dimensiones tales como la oportunidad en la respuesta, la cortesía de los funcionarios, la capacidad de la institución para entregar un servicio confiable y de manera permanente. Lo central acá es que no solo existen públicos distintos, sino públicos que están definidos de manera diferente por su extracción social y sus condiciones del contexto. No es el mismo servicio
el que se desea obtener en los barrios de altos ingresos de nuestras ciudades o en los barrios de escasos recursos. En los primeros es probable que se espere de la policía una interferencia mucho menor y además se pidan servicios básicamente de visibilidad y patrullaje, mientras que en los segundos se podrá exigir quizá la necesidad de erradicar bandas de narcotraficantes u otras expresiones de inseguridad y desprotección colectiva. El año 2012 el gobierno de Holanda decidió reformar a la policía y unificó las 25 unidades regionales en una sola, basándose en el concepto de la nueva gerencia pública. En consecuencia, se le pidió a la policía que satisficiera al ciudadano como cliente y básicamente la norma sería entregar un servicio uniforme y eficiente a todos y cada uno de los ciudadanos con independencia de dónde estaban viviendo, residiendo. Y eso llevó a enfatizar la comunicación y las denuncias vía teléfono y vía online. Y en consecuencia se cerraron una serie de estaciones policiales para liberar fuerza policial que reforzara la eficiencia de la policía en la resolución de delitos, en el patrullaje, en la presencia en situaciones de desorden social, por cuanto el gobierno asumía que eso era lo que el ciudadano necesitaba. No era denunciar presencialmente los delitos, sino que era asegurarse de que la policía tuviera la fuerza para ser efectiva. Se estableció además una especie de retroalimentación obligatoria por la cual cada 15 días después de la denuncia, la policía enviaba una nota explicando en qué se encontraba en la tramitación de la misma. Para su sorpresa, la policía se dio cuenta muy luego de que los ciudadanos no querían una relación a distancia, que no era solo un mayor porcentaje de resolución de delitos lo que los contentaría. Y por último, se dieron cuenta que esta retroalimentación obligatoria, un poco este accountability de la empresa a su cliente, pasó a ser un formulario que entregaba frases más bien rutinarias respecto del avance de la comunicación. Cuando se tomó en cuenta esta situación, se volvió a hacer reformas que acercaran la policía al público. Yo creo que es un buen ejemplo de los dilemas que no solo nuestras policías, sino otras enfrentan cuando quieren entregarle un servicio al ciudadano. Gracias. Muchas gracias, Hugo, por terminar tu presentación acerca de Chile, pero también por traer este ejemplo de los Países Bajos, ¿no? Que, como bien dices tú, nos muestra todas las paradojas que puede traer el intento de, por un lado, que se piensa que está mejorando el modelo policial, pero que no necesariamente es así, y que se tiene que escuchar lo que la gente opina, lo que la gente necesita, y también lo que los policías están dispuestos a entregar, ¿no? Creo que Verónica Dos Anjos no ha logrado conectarse todavía, así es que le vamos a dar la palabra a Jofre. Jofre, ¿estás ok para tu presentación? Sí, Lisa, gracias. Regálame un minutico, yo trato acá de compartir pantalla, no sé si... ¿Ahí está? ¿Sí está? Sí, se ve perfecto. Perfecto, entonces yo tengo unas diapositivas, pero realmente no me voy a concentrar en las diapositivas, yo las tengo como pretexto para que conversemos, ¿sí? Definitivamente, cuando se habla de la crisis de la policía, también debería preguntarse uno, oye, ¿y la crisis del Estado-Nación qué? Porque es que queremos seguir teniendo un cuerpo de policía que salga a la calle y que como que controle la disciplina de la gente,
de cualquier manera, y ese de cualquier manera, pues por supuesto tiene unas consecuencias. Yo esta presentación la estoy haciendo desde un enfoque neoinstitucionalista para que nos pongamos más o menos de acuerdo con la racionalidad que voy a utilizar. Y quiero mostrar esta imagen. A veces el cuerpo de policía se comporta como este cuento. Yo lo voy a dejar ahí para que algún día ustedes pues lo busquen y lo lean porque es bien interesante, pero todo el mundo quiere decir hoy, y especialmente aquí en Colombia, para mis compañeros colombianos, mis paisanos, todo el mundo quiere decir qué hay que hacer con la policía. Hay que llevarla para allá, hay que traerla para acá, pero nadie pregunta todavía, oye, ¿qué es lo que pasa realmente con el cuerpo de policía? Y esto me lleva a una reflexión, y es, la policía sola no es capaz de reformarse, eso está claro. La policía sola no es capaz de hacer los cambios estructurales que requieren para cambiar su conducta, no lo va a lograr. Entonces se requiere, por un lado, el saber policial, el conocimiento que tiene del funcionamiento los policías, del funcionamiento de la organización los policías, y por el otro lado, los demás, desde distintas disciplinas, desde diferentes posiciones y con diferentes experiencias que ayuden a construir una hoja de ruta que sea un poco más democrática. Una hoja de ruta que sea más democrática, más plural. Y en este orden de ideas también un poco decir que esa iniciativa de cambio que se pueda llegar a pensar no puede ser reflejada como lo que ocurre generalmente, y es cambios internos, cambios como de formas, pero no cambian las conductas. Entonces, ahí también pues quisiera colocar el acento, por favor, o sea, el énfasis. ¿Cuáles son los cambios realmente que uno pueda ver que hay cambios? Porque si no, ocurriría lo mismo que en el pasado, y es cambios, reformas normativas y contrarreformas prácticas, de facto. La policía no cambia de conducta necesariamente porque haya una ley que lo obligue. Eso no va a pasar. El comandante de policía, que yo lo represento acá en la zona azul, está, y mire la expresión comandante, nosotros todavía seguimos utilizando en Colombia la expresión comandante, pues dado el modelo de gestión, creo que es una buena evidencia del modelo de gestión burocrático militar, comandante de policía. En otras partes han evolucionado, por ejemplo en Perú, pero a pesar de que llama comisario, sigue siendo comandante, o sea, sigue comportándose militar. Pero lo que quiero representar con esta imagen es la distancia que hay entre el comandante de la policía, que está como en un hielo, y el integrante de patrulla, que es el que tiene que dar la cara cotidianamente al ciudadano, ¿sí? Y responder de manera in situ a las demandas ciudadanas. Yo, por eso me concentro en el estilo de patrullaje, ahí me quiero ubicar. Y este es el mensaje sobre el que voy a girar toda la ponencia. Entonces, ¿cuál sería el estilo de patrullaje que ustedes consideran es el más adecuado y representa de mejor manera los intereses de la sociedad? ¿El estilo vigilante, legalista, de servicio o de mantenimiento del orden público? ¿Cuál sería ese estilo de patrullaje? Porque yo considero que un cambio real que la sociedad puede evidenciar sin estudios, sin tantos indicadores, es que el integrante de patrulla tiene una conducta distinta en el relacionamiento con los ciudadanos. Allí yo creo que es una evidencia práctica para que cualquier ciudadano sepa si hubo realmente cambios o no a partir de un proceso de reforma. Los procesos, digamos, los modelos de gestión policial, yo los veo así, ¿sí? Los he tomado como referencia, por supuesto, la literatura, y me pregunto qué relación existe entre el modelo de gestión policial y el estilo de patrullaje policial. Entonces, a veces, pues queremos que los policías se comporten de una manera, pero en la vida real el modelo de gestión policial lo está obligando a que se comporte como realmente se muestra ante los ciudadanos. ¿Cómo se debería comportar el profesional de policía durante el patrullaje policial entonces? ¿Y qué hay que hacer para lograr un comportamiento distinto? Pues el servicio de policía, como lo dije anteriormente, en Colombia es un servicio público esencial, pero de esto quiero destacar que el fin del servicio de policía es el mantenimiento del orden público en el ámbito territorial o subnacional. ¿Sí? Y de aquí en adelante va a seguir siendo la misma imagen, solamente que van a cambiar los textos que están por fuera. Entonces, yo voy a decir un poco que este enfoque neoinstitucionalista quiero destacar que el Estado ya no se concibe como una unidad monolítica, ¿sí? Y que el comportamiento de un solo policía en la calle definitivamente va a romper cualquier imaginario positivo que tenga la sociedad del cuerpo de policía. Algunos dicen, no, lo rompe o rompe la confianza, rompe la legitimidad. Por supuesto, desliga al ciudadano de esta organización que presta un servicio vital, pero que uno a veces no sabe si realmente le presta el servicio a los ciudadanos o si algunos policías le prestan el servicio a los ciudadanos
o si la organización es como multifacial, por decirlo, si me lo permiten así, como que tiene muchas caras y dependiendo del momento que se está viviendo saca una u otra cara. Por supuesto que ese comportamiento de la organización obedece a unas influencias, es decir, también, a pesar de que adentro hay una dinámica durante la gestión de la organización, durante la dirección de la organización, ese comportamiento también responde a unas influencias externas, ¿sí? O sea que ahí estaría comprometida qué tanta autonomía tiene la organización policial realmente. También acá lo que quiero destacar de esta imagen es que la planeación, al ser un modelo burocrático tradicional militar, la planeación de mando y control, la planeación es centralizada. Es decir, que se responde mucho a los indicadores que busca el gobierno a través de la acción del cuerpo de policía mediante la vigilancia policial en la calle. Pero cuando le dicen a uno, no, es un modelo POP, y el modelo POP, una de sus características, y quizá la más importante, indica que uno debería hacer la planeación de la vigilancia policial con los ciudadanos, pues eso no pasa en Colombia. Eso es excepcional, pero de manera tradicional aquí la planeación casi que es nivel central y lo que usted puede hacer a nivel territorial es como si estuviera por fuera a veces de la planeación, porque el margen de planeación, de escribir en un documento operativo como la tabla de acciones mínimas requeridas también, que es el instrumento de planeación operativa, en ese instrumento no van cosas distintas a las que proyecta el nivel nacional del cuerpo de policía. Y lo otro, que es un servicio público contextual, o sea que en Colombia más o menos tenemos 1.241 cuerpos de policía. O sea, 1.241 estaciones de policía. Una sola personería jurídica, 1.241 estaciones de policía. Es decir, que para que haya un modelo de gestión policial uniforme, estandarizado, homogéneo, difícil, ¿sí? Pues ya cayendo aquí a los estilos de planeación de la vigilancia policial, el que más prevalece a veces es el aleatorio. Eventualmente, y el centrado en la disuasión, por supuesto. Eventualmente el legalista. Y definitivamente el que está en rojo es que orientado a resolver problemas, eso no. Esa planeación no prevalece en lo que uno puede observar en la planeación de la vigilancia policial. Las asignaciones a la patrulla policial, por supuesto, no provienen de los ciudadanos, de los objetivos que propone la comunidad, sino que provienen de las iniciativas o de las necesidades del gobierno, ¿sí? Y se entiende más en todo el cuerpo de policía como naturalmente, y la teoría lo dice, en un cuerpo orientado al control social formal, pero donde queremos que el integrante de patrulla, por un lado, atienda las necesidades de los ciudadanos, pero también se enfrente con una pistola a una organización criminal que tiene fusiles, y una organización criminal que no necesariamente tiene que ser transnacional, es local, pero que su capacidad de acción en el territorio supera en capacidad a un integrante, a una patrulla de vigilancia policial en la cotidianidad. Los estilos de supervisión, muy importante, porque el supervisor entonces asegura lo que el nivel central está buscando y actúa en correspondencia con ese modelo de gestión policial mayoritariamente burocrático, tradicional, de mando y control. Entonces, prevalece el supervisor que es activo, el que alienta la fuerza contra el delincuente, ¿sí? Tenemos otros, todos estos se pueden ver en la vida real, yo no quiero decir que el uno no, todos se ven, pero prevalece más el activo eventualmente en la vigilancia policial, el tradicional, que es el que verifica el control de las tareas y la disciplina de los policías, ¿sí? Y el de apoyo, que es más el que está vinculado con los grupos como de control de multitudes o que enfrentan grupos que buscan desestabilizar al gobierno, grupos criminales que buscan desestabilizar al gobierno. Ya llegando al final, aquí lo que podemos decir es que el constreñimiento, permíteme Liz, ya termino, el constreñimiento a la acción de la patrulla policial pues depende de muchas cosas. Estamos enfrentándonos a un nuevo orden social, estamos encontrando en la calle que los grupos están segregados, fragmentados, desintegrados y por supuesto hay una pluralidad de valores. En ese orden, la patrulla cuando entra al territorio se puede encontrar en estos distintos territorios. Entonces, ¿cuál debería ser el modelo de patrullaje policial según ese esquema? Y entonces viene la pregunta final, ¿cuál es el modelo de gestión policial más adecuado? ¿Qué acciones se requieren para transitar a un nuevo modelo de gestión policial que se corresponda más con los intereses democráticos de la sociedad? Gracias, Liz, qué pena. No, está muy bien, quería saber cuántas láminas te quedaban para tomar el tiempo. No, yo voy, Liz, tranquila.
Muy ilustrativa tu presentación, muchas gracias. Lamentablemente vamos a tener que disculpar a Verónica Dos Santos, la interrupción que tuvimos de la sesión en vivo parece que fue un poco más allá y tiene un virus en su computador, no logra conectarse nuevamente con nosotros. Lamentablemente no vamos a poder escuchar su presentación, así es que vamos a seguir con la presentación de Manelich Castilla. Te doy la palabra. Muchas gracias nuevamente. Ahí me gustaría partir del presente para hacer un viaje al pasado y después regresar a esta plática en cuanto a lo que mi país aparentemente percibe como esta función tan relevante que es la clave de servicio. Primero, el presente. Dice en nuestro actual gobierno que el incremento en el estado de fuerza obedece particularmente al deseo de llegar allá a donde las estructuras previas de policía a nivel federal eran incapaces de llegar. Y uno de los propósitos es llegar a generar condiciones de acercamiento con la población para evitar situaciones de reacción ante la violencia en esas comunidades. ¿Qué sucede? Que esa función está en manos hoy de militares con un uniforme que dice que son civiles, pero que están dotados con armamento largo, con armamento de poder, y que están capacitados para defender la soberanía nacional de México. Esa gente hoy desplegada tiene la complejísima función de establecer vínculos de proximidad. Me voy al pasado inmediato. El modelo profesional que se pretendió construir a lo largo de 3 sexenios en México llegó a la formación de una política de inteligencia social para la proximidad. La primera vez que se midió la eficacia de esta tarea, que estaba en manos de la División de Gendarmería de la Policía Federal, alcanzó los niveles más altos de eficacia según la instancia que mide en México estos indicadores, que es el INEGI. Decía que algo se estaba haciendo de manera correcta en esta misión. Pero ¿cuál era el reto? Que era una estructura muy pequeña a nivel federal, sumamente pequeña. Estamos hablando de que la construcción de confianza en el cuerpo de policía federal más grande que se tenía el sexenio anterior estaba conformado por 5,000 elementos. De los 40,000 que conformaban a la Policía Federal, todos lo sabemos, hay partes que dedican tareas de gabinete, otras de campo. Entonces, 5,000 elementos estaban en esta tarea y estaba muy bien calificada. ¿Por qué fue necesario llegar a eso? Nos vamos 2 sexenios hacia atrás. Yo diría que México y su modelo de clave de servicio podría bautizarse como el modelo interminable, el modelo imposible de construir. Pero antes de eso, la tarea de proximidad mejor evaluada estaba en manos de una policía que no tenía ni tareas de investigación, ni posibilidad de enfrentar al cáncer del crimen organizado. Es decir, la policía con mayor renombre en materia de proximidad de este país era la de carreteras, lo que se conocía como la Policía Federal de Caminos, y el 90% de la figura de la proximidad estaba en manos de ellos. Eran los mejor evaluados, los que más confianza dejaban en la sociedad, pero no tenían una estructura de captación de información para los desafíos que implicaba el inicio del combate a los grandes grupos de la criminalidad organizada. Y más hacia atrás de este modelo nos vamos al que recayó única y exclusivamente en las policías estatales y municipales. La percepción inicial de la función policial en México se adquiere a través de la experiencia municipal, la célula fundamental de la estructura política del país. Y ante el desafío que implican los municipios más pobres y más abandonados, la delincuencia organizada se encargó de borrar del mapa todo aquello que pueda tener un sesgo de proximidad social, porque los municipios se vieron rebasados en sus necesidades operativas y las tareas de proximidad, la clave de servicio, fue prácticamente anulada. Esta podría ser una cronología de la tragedia del modelo en clave de servicio de las policías de México. ¿Qué hay hoy en el escenario, regresando al presente?
Hoy el actual gobierno está apuntando hacia la implementación de un modelo nacional de policía y justicia cívica, un modelo que se empezó a construir en la administración anterior y que con adiciones, con correcciones, hoy se trata de implementar. Tiene 4 ejes fundamentales. Retoman el concepto de proximidad, que en lo personal me parece agotado. Tendríamos que transitar a un modelo de inteligencia social, porque la proximidad hoy del uniformado en las escuelas, en los sitios públicos, no cumple una misión importante si él no se hace de información, de cosas que puedan llevarse a otras tareas. El segundo eje es el de justicia cívica, que en México está completamente abandonado. Entonces, es importante lo que realizan hoy de tratar de implementar. El tercer eje, fortalecer las tareas de investigación que la propia Constitución ha dotado a las policías y generar indicadores para la implementación del propio modelo. Entonces, paradójicamente, a la par del anuncio de la implementación de este modelo, también se ha anunciado un recorte a uno de los canales de presupuesto para alimentar este tipo de programas. Entonces, me parece que de la mano con lo que han dicho tanto Hugo como Jofre, del modelo gerencial, en México sigue siendo el gran pendiente. Ojalá, deseamos que a través de las experiencias que vaya teniendo este nuevo modelo policial, podamos retomar el construir un modelo gerencial que cumpla con el rol de fundamentar de manera importante y fortalecer la clave de servicio de la Policía de México. Sí, gracias. Muchas gracias, Manelich, que no encontraba el micrófono. Vamos a pasar ahora entonces a algunas preguntas del público, algunas que alcanzamos a tener antes de que se nos interrumpiera la sesión, y vamos a ver si llegaron otras más. Tenemos preguntas que son generales, así que las vamos a hacer esperando que cada uno de ustedes tres puedan realizar algún aporte o dar su visión respecto de las preguntas que nos llegaron. La primera que nos llegó era específica de Colombia, pero creo que se puede extrapolar a otras experiencias. Nos preguntaban la opinión que ustedes tenían respecto de que la Policía Nacional de Colombia perteneciera al Ministerio de Defensa. Si bien, como les digo, es una pregunta directamente relacionada al caso colombiano, en Chile también tuvimos la experiencia de tener una policía que por muchos años dependió de la esfera del Ministerio de Defensa, y recién en el 2011 pasó a depender del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Así que creo que es un tema que podrían tratar de abordar los tres, ¿no? En México también no hubo una experiencia de policías dependientes de los ministerios de defensa, pero sí ha habido mucho involucramiento y cruces de fronteras entre Fuerzas Armadas y policías, sobre todo respecto de labores relacionadas a control del narcotráfico y de la criminalidad organizada, ¿no? Así que quizás les pediría hacer una pequeña reflexión respecto de cómo influiría en el servicio o la necesidad que habría de que las policías sean dependientes de un mando civil, político, técnico, que influencia positiva o negativa podría tener esto en las policías. Así que les doy la palabra en el mismo orden. Hugo, luego Jofre y finalmente Manelich. Hugo, tu micrófono está apagado. Yo creo que en principio las policías en general no debieran depender de defensa, pero creo que la situación de Colombia puede ser un poco diferente a la de otros países. En el caso chileno, las policías dependían del Ministerio de Defensa, pero era el Ministerio del Interior el que tenía atribuciones en materia de orden público, por lo cual se daba la situación de que las policías dependían de un ministerio que nada tenía que ver con su operación diaria. Y eso tendía a profundizar la autonomía de la policía respecto del gobierno. En el caso de otros países que dependían las policías del Ministerio de Defensa,
en los últimos años ha habido un traspaso de competencia al Ministerio del Interior. Es el caso de Francia, por ejemplo, cuyo modelo de policía, en el caso de la gendarmería, tiene algunas similitudes con el nuestro. Ahora, yo lo que entiendo de Colombia, y allí, con perdón de los colombianos, es que en Colombia el Ministerio de Interior tiene otras atribuciones y habría que dotarlo de atribuciones en materia de seguridad, lo que no era el caso de Chile. Y en segundo lugar, que el Ministerio de Defensa, en el caso colombiano, tiene de alguna manera una especie de tuición compartida con los alcaldes mayores en las grandes ciudades, que son autoridades de policía. En consecuencia, no está del todo desprovisto de control de la autoridad política no militar. Pero bueno, acá dejo con la palabra a Joffre. Gracias, doctor Hugo. Sí, comparto con usted, por supuesto, lo de una nueva arquitectura. Se requiere una nueva arquitectura. Eso no es solamente un acto administrativo o un mandato legal y cambiarla de un lado al otro, eventualmente constitucional, pasarla de un lado a otro. No es solamente eso. Colombia, la policía de Colombia tiene una característica que la hace única en relación con los demás cuerpos de policía de Latinoamérica, y es que su origen nació desde la Constitución misma. No fue creada por ley. La Policía Nacional de Colombia surge desde la Constitución misma. Entonces, uno. Dos, el fantasma de la policía política. O sea, nosotros hemos vivido unos procesos donde la policía fue utilizada con fines políticos en el pasado, y esa historia de que hoy esté allí en el Ministerio de Defensa, pues por supuesto el hecho de que no lo hayan movido tan fácilmente es porque tiene unas razones de control, porque se cree que desde allí se puede tener un mejor control. Habría que pensar en una nueva forma de control para poderla pasar. Y lo otro dirían, no, pasen al Ministerio del Interior. Entonces uno dice, bueno, hoy la Policía Nacional, desde el Ministerio de Defensa, tiene una relación funcional con todos los ministerios de Colombia, con todos los ministerios de Colombia. O sea que si la pasaran al Ministerio del Interior, tendría que seguir en esa relación con los otros ministerios, porque para poder operar la actividad de policía desde los diferentes ministerios se requiere ese cuerpo de policía. ¿Sí? El uso de la fuerza legítima, el uso al servicio del derecho desde los diferentes ministerios. Y lo otro que yo diría es, Colombia, para eso la policía ha logrado armar una arquitectura que le permite ser flexible. Tiene una policía generalista y tiene una policía especializada. Y tiene una policía especializada, por ejemplo, para trabajar con el Ministerio del Medio Ambiente, en la protección del medio ambiente. Para eso existe la Dirección de Carabineros de la Policía. Y así sucesivamente la Dirección Antinarcóticos. Cada una de las direcciones trabaja en relación con uno o varios ministerios. Y el mandato del gobierno baja al cuerpo de policía a través de distintos ministerios. Como lo dice el doctor Hugo Frulin, todo el trabajo, la política, los lineamientos de política de seguridad ciudadana bajan a través del Ministerio del Interior. Los lineamientos en materia de persecución penal o de política criminal bajan a través del Ministerio de Justicia. Y finalmente, los lineamientos en materia de protección de los ciudadanos, de operación, de articulación de la policía con otras capacidades del Estado, bajan a través del Ministerio de Defensa. Luego, yo no es que esté de acuerdo o en desacuerdo con que la pasen de un lado al otro. La cuestión es, ojalá que se cumpla, que la policía tenga un cambio en favor de la ciudadanía, en favor de los intereses de la ciudadanía, y no que siga siendo eventualmente, como la gente lo percibe, un instrumento a favor del gobierno de turno. Eso es lo que toca buscar equilibrar un poco. Manelich, si quieres agregar algo a esta pregunta. Sí, bueno, de entrada, manifestar que tengo un respeto tremendo por el Cuerpo de Carabineros de Chile y por la Policía Nacional de Colombia. Cuando tuve la posibilidad de ser presidente de la Meripol y de platicar con todos los jefes de policía, este era un tema recurrente que siempre ha llamado mi atención. Y yo quiero partir de un ejemplo que nos da para mucho, pero creo que el tiempo es poco. En Colombia, la Policía Nacional depende del Ministerio de Defensa, pero que a su vez está en manos de un civil, ¿cierto, Joffre? ¿Me equivoco?
Es un Así es, civil a la señor. cabeza del Ministerio de Defensa. En México, el esquema de hoy es digno de análisis de tesis, porque depende la Guardia Nacional de una Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que es civil, pero tiene un mando de la Guardia Nacional que es militar, y los mandos regionales y los mandos de todas las áreas operativas son militares. Me parece que siguiendo la costumbre militar, lo que podríamos esperar y entender es que su línea de mando está en la Secretaría de Defensa, que está encabezada y será siempre encabezada en este país por un militar de alto rango. Entonces, el modelo es un modelo atípico en ese sentido. Creo que en el fondo de lo que se trata es de lo que dice Geoffrey. Creo que esa es la misión fundamental de la policía: romper con toda tentación de convertirse en un cuerpo de carácter gubernativo, que únicamente sirva cíclicamente a los intereses del gobierno en turno. Y eso solo se logra profesionalizando la función policial, como se ha logrado en muchas de las policías de la región, y en las que yo espero que México pronto pertenezca a esa lista. Sería deseable, pero más allá de la permanencia orgánica en un ministerio u otro, creo que la función de reencontrarse con la sociedad es idéntica en todos lados. Gracias, Manelich. Bueno, en general en su respuesta se refirieron, ¿no?, a la relación de la policía con el Estado, con los gobiernos y con la administración de quienes dependen, ¿no? Ahora voy a tratar de fusionar un poco algunas preguntas que llegaron porque tienen que ver justamente con la relación de la policía hacia el otro lado, que es lo que estabas mencionando tú, Manelich, recién. Que es cómo la policía se relaciona con la ciudadanía, ¿no? Y hacían algunas preguntas específicas respecto de las situaciones de manifestaciones sociales que han ocurrido con mucha fuerza en el último tiempo en Chile, también en Colombia, hemos visto algunas en México también, y respecto de qué estrategias se siguen en los países para mejorar la legitimidad que tiene la policía frente a la ciudadanía, que es muy frágil, sobre todo en situaciones de protesta social donde pueden haber muchos espacios para el abuso de la fuerza, ¿no? Muchas veces en esas situaciones se abren espacios de discusión de política pública para modificaciones y para reformas policiales frente a violaciones de derechos humanos, a abusos del uso de la fuerza, y entonces también nos preguntaban cómo movilizar al mando institucional para que asuma una responsabilidad de transformación profunda y de largo plazo, y que no cierren filas frente a una posible reforma, sino que más bien lograr que se integren, que se sumen, que entiendan los intentos de reforma como un lado positivo y que el mando institucional lo asuma de esa forma, ¿no? No sé si se entiende un poco hacia dónde iba la pregunta. Entonces, Hugo, empezamos contigo. Esto ya sería para ir cerrando la sesión. Con esta pregunta terminamos. Bueno, en el caso chileno, efectivamente, las manifestaciones que se inician el 18 de octubre son un precipitante de un proceso de pérdida de legitimidad de Carabineros, que era una institución que normalmente durante muchos años, después del comienzo de la transición democrática, gozó de un apoyo bastante sólido y mayoritario de la población. Hay una serie de complejidades que habría que indicar respecto de esas manifestaciones y cómo se controlaron. En primer lugar, las manifestaciones fueron muy masivas y durante mucho tiempo, es decir, prácticamente todos los días en el centro de la ciudad se fueron expresando manifestaciones donde había una infinidad de hechos que eran más bien violentos, en algunos casos los primeros días expresiones de pillaje, de asalto a empresas, etcétera, de saqueos, pero al mismo tiempo de manifestantes legítimos. En consecuencia, eso fue poniendo a la policía ante dilemas bastante grandes y obvios. Y algunas expresiones de eso
son las siguientes. Primero, Carabineros tenía una visión muy hipertrofiada del orden público, a mi juicio. Es decir, cualquier manifestación que no estuviera autorizada o no hubiera sido comunicada, Carabineros entendía que poseía atribuciones para disolverla. En segundo lugar, la actuación de la policía enfrentó cambios en las tácticas de estos jóvenes especialmente, y se fueron haciendo cada vez menos eficientes para conseguir el resultado. Desde luego, estos jóvenes no estaban preorganizados, en consecuencia no había con quién dialogar, como cuando hay manifestaciones que no son espontáneas, sino organizadas por líderes sindicales, etcétera, con los cuales se puede concordar un cierto marco de acción. Aquí no había ese marco de acción. En segundo lugar, los jóvenes atacaban a Carabineros con piedra fácilmente. En tercer lugar, diría yo, hubo un esfuerzo de Carabineros por disolver la manifestación, con lo cual los jóvenes se dispersaban, pero se juntaban un poco más allá, de manera tal que se convertía en una guerra de posiciones permanente. Y finalmente yo diría lo más grave es que se produjeron situaciones muy inaceptables de uso de escopeta de muchas personas que vieron afectada su vista, y en ese uso de escopetas el mando policial no mostró diligencia en cambiar las tácticas o en no utilizarlas por un tiempo hasta que no se tuviera más claro la munición o quiénes realmente y dar instrucciones precisas. Pasaron meses en las que hubo muchas instituciones de derechos humanos internacionales que criticaron fuertemente a la policía. La verdad es que con anterioridad a estos hechos ya se venía conversando sobre reforma policial, habían sucesos anteriores que habían un fraude masivo, algunas violaciones de derecho en la situación, en la Araucanía, pero esto ha acelerado de alguna manera el debate. Pero esto se conecta con lo que sostenía Joffre. Normalmente cuando uno necesita enfrentar reformas a la policía, lo hace porque han habido manifestaciones muy prácticas de que la policía requiere reformas y profundas, ya sea por escándalos, por situaciones de violación de derechos humanos o por otro tipo de situaciones que dan cuenta de que la policía no está actuando bien. El problema es que esta coyuntura se dio en un momento de extrema debilidad del gobierno, manifestaciones masivas que duraron semanas de semanas y un gobierno cada vez con menor apoyo. En consecuencia, por un lado se requerían las reformas, pero por otro lado, para el gobierno no resultaba fácil implementarlas en el corto plazo porque requería del apoyo de la policía para mantener el orden público. Yo participo, al igual que otras personas, en una comisión que ha presentado una propuesta de reforma. También hemos hecho otra desde el instituto en el que yo trabajo, pero creo que no hay realmente un asumir de parte del gobierno con la suficiente energía este propósito. Carabineros yo creo que está abierto a ciertas reformas y a otras no tanto. Y veremos en la próxima convención constitucional, por ciertos cambios en la normativa referente a las policías. Gracias, Hugo. Joffre, no sé si tienes algo que agregar respecto de cómo movilizar al mando institucional para reformas más profundas y sobre todo en la relación con la gente, con la ciudadanía.
Sí, y lo quiero unir con servicio de policía y legitimidad, o sea, con el tema que abrimos, ¿cierto? Porque yo no creo que por lo menos en la experiencia de Colombia, no requerimos convencer a un general. En nuestro cuerpo de generales en la Policía Nacional de Colombia, primero son personas con una alta formación, con una importante trayectoria de conocimiento que le permite tener un conocimiento muy calculado de lo que ocurre en la Policía Nacional y las causas de sus problemas. Eso sería lo primero. Y no estoy haciendo marketing institucional, Liz, por favor. Liz. La introducción de la nueva gestión pública en la policía ha hecho que se haga un gran esfuerzo de autoorganización y de cambio hacia adentro. Y hacia adentro han cambiado muchas cosas. Yo creo, invitaría a la sociedad, especialmente en Colombia, que conociera un poco más su policía potente, ¿sí? Porque allá hay unos cambios realmente muy ajustados a las necesidades ciudadanas, pero que cuando los vamos a implementar, como lo decía el doctor Hugo Frulin, pues ya eso se complica porque no es bajo la voluntad del integrante de patrulla en la calle que eso se hace realidad. Se requiere dar unas condiciones en el territorio para que esa iniciativa de planeación, por ejemplo, comunitaria de la vigilancia policial se haga realidad. O sea, que no depende exclusivamente de una decisión organizacional. Uno. Dos, creo que hay una concepción equivocada y es si la polivalencia, aquí en Colombia se introdujo un concepto y el de la polivalencia. Y la pregunta es si la polivalencia es para la organización o para el integrante de patrulla en la calle. Porque si el policía en estos momentos sale y le presta un servicio a usted de protección, de rondas, y al rato tiene que ir a atender una protesta social, ¿cierto? Para proteger la protesta social, para garantizar la protesta social, y tener que reaccionar frente a los violentos, los pocos violentos que participan en la protesta social, y tener que ya no actuar en clave de protección, sino actuar en clave de mantenimiento del orden público, pues entonces uno vendría siendo como o nos forman para todo ese poco de cosas que tenemos que enfrentar, o nosotros tendríamos una conducta, pues como una conducta rara, ¿no? Como que en un momento nos portamos muy bien frente a la sociedad y en otro momento es muy mal. Lo otro es la rendición de cuentas. Para los externos, un indicador de que la policía es cada vez más pro-democrática es que se abra más y que dé más información, que comparta los datos del delito. Es un indicador interesante, pero no es el único indicador de rendición de cuentas en la policía. Entonces creo que tenemos unas representaciones sociales y unos imaginarios colectivos diferentes y creo que ahí estaría mi invitación en este evento y es necesitamos que los ciudadanos conozcan más qué es esto del servicio de policía, necesitamos que los dirigentes que están en el gobierno conozcan más qué es la policía, cómo funciona, porque yo creo que el problema, Liz, como lo estabas colocando al principio de la pregunta, no sería si los generales están dispuestos a. Yo creo que hoy, por lo menos Colombia, de los señores generales que conozco, pues todos han estado dispuestos y llevan muchos años pidiendo cambios y hoy están en la dirección de la policía, en las distintas dependencias y siempre han estado abiertos a los grandes cambios, pero yo creo que hay una cosa también ahí, Lisa, y es la reforma policial, como lo dice el doctor Hugo Frulin, no es un proyecto, no debería ser un proyecto de gobierno, porque no le alcanza en 4 años a formularlo ni a desarrollarlo. Debería ser un proyecto de más largo aliento que involucre más de un gobierno para que esas transformaciones no solamente sean cosméticas, como en algún momento lo hablábamos en el grupo de discusión, sino que sean realmente reformas. Y cierro diciendo, claro, es que también conceptualmente algunas personas desestiman la diferencia entre reforma, modernización y transformación. Y yo os invitaría, no podemos hacer eso. La Policía Nacional viene en un proceso de modernización desde hace más o menos 5 años. ¿Sí? Hace más o menos 5 años la policía viene en un modelo, implementando un modelo de modernización. Entonces, pero ese modelo requiere unas reformas para que las demás instituciones del Estado se adecúen. Una de ellas, por ejemplo, el Departamento Administrativo de la Función Pública, casi que, me atrevo a decirlo, le impone un modelo de gestión al cuerpo de policía. Y este cuerpo de policía se comporta diferente a cómo se comportan las otras dependencias del Estado Nacional. Gracias, Liz. Manelit, Sí, ¿no? gracias. Perdón, tenía el micrófono bajo.
Bueno, yo podría decir suscribo y terminar mi intervención. Estoy completamente de acuerdo en los dos planteamientos, pero en el caso concreto de México yo quisiera abundar, porque es un problema compartido. Hoy la protesta social a nivel global ha modificado también sus matices. Es decir, el avance de las nuevas tecnologías, las redes, la facilidad para colocar mensajes, todo lo que viene aparejado en la teoría baumaniana de la política líquida, de la sociedad líquida, ha hecho que también la protesta adquiera un matiz distinto. Yo pongo un ejemplo. Mi hija mayor de 13 años tiene plena conciencia del movimiento de Black Lives Matter. Ella entendió de qué se trataba y desde su trinchera doméstica inició su propia forma de manifestar su inquietud, su desencanto, lo que estaba pasando en el mundo que ella veía a través de sus redes. Esto es un desafío para cualquier policía del mundo. Mientras más controles democráticos se pretenden establecer en nuestros países, más formas de generar maneras de manifestarse violentas existen. Mientras más se hacen controles internos para velar por el correcto uso de la fuerza, nuevos desafíos surgen para ponerlos a prueba. Yo quisiera decir, hoy legitimar el trabajo policial en su función, en su rol de restablecimiento del orden público, es una de las tareas más complejas que puede tener cualquier cuerpo de policía. Y cada vez se necesitan de más afectaciones documentadas y más empatía con aquella afronta que se hace el derecho humano para que se aplauda la actuación policial. Porque allá donde juegan al filo de la navaja, si fuera fútbol, jugar al fuera de lugar en materia de restablecimiento del orden es un partido perdido para todas las policías. En nuestro país tenemos una relación esquizofrénica con esta función con la policía a partir del año de 1968, el año de las revueltas estudiantiles. Pero sucede algo que yo no he visto en otros países, en otras latitudes. Hay un sector que pide y exige a la policía el uso de la fuerza, salvo cuando ésta se ejerce. La misma sociedad que pide a gritos la intervención policial es la que grita el doble para condenar los excesos en esta función. Entonces, ahí el mando institucional se confronta no solo con la realidad social, sino con el mando político. Y es lo que decíamos hace unos momentos. Me parece fundamental que a nivel regional las policías intercambien y platiquen sus experiencias. Yo creo que un protocolo de uso de la fuerza por país es poco. Tendría que aspirarse a homologar procedimientos que hagan que las naciones hablen el mismo idioma y cobijen en esa parte a las policías. Yo quiero terminar nada más con esto, que a lo mejor no está muy directamente vinculado a esto, porque yo tampoco conozco otro país. En México, la policía está discriminada constitucionalmente. Desde la propia Constitución hay discriminación hacia la policía. El artículo 123, apartado B, fracción 13, les quita el derecho a ser reinstalados, aún resultando inocentes, si fueron sometidos a un proceso. Entonces, ¿cómo queremos aspirar a policías sólidas que van a un proyecto, que se comprometan con estas causas, si saben que su estabilidad aquí pende de un hilo desde la propia Constitución? Y es un tema que tiene que ver con la legitimidad también del trabajo policial en un contexto en donde desde la Constitución en México es discriminada la policía. Muchas gracias, Manelich, por responder a estas preguntas y otorgarnos más antecedentes sobre el caso mexicano. Hay muchas aristas que podríamos seguir conversando, pero como les decía, este ya era el cierre. Yo agradezco mucho su participación. Lamentablemente, con la interrupción que tuvimos, además, nos alargamos una media hora extra respecto de lo que teníamos programado, así que no vamos a poder seguir haciendo más preguntas. Vamos a cerrar acá. Yo les agradezco mucho su participación. Nuevamente, mil disculpas por la lamentable interrupción que tuvimos.
y esperamos verlos en los conversatorios que vienen en las próximas fechas. Así que muchas gracias y buenas noches.